número 10 es número de prueba. En la Biblia el número 10 es número de prueba. Número 10 es número de prueba y también de ley y orden. Y en esta porción que vamos a ver, Dios tenía que dejarle saber a Faraón que él no era Dios. Y Dios tenía que dejarle ver a Faraón que todos esos dioses que él tenía, él los iba a derrumbar porque no iban a servir para nada delante de él. Entonces, en esta porción podemos hablar de muchos temas. Podemos hablar de ídolos. Podemos hablar un poquito de la esclavitud. ¿Por qué era la esclavitud? Porque el problema de la esclavitud fue la razón de las plagas. ¿Sí? Tan una con la otra. Esclavitud con plagas, ¿verdad? O sea, la esclavitud viene por la adoración a falsos dioses. Y la palabra plaga quiere decir herida, golpe o desastre. Herida, golpe o desastre. Eso es lo que quiere decir la palabra plaga. Vamos a ver un poquito de adoración, porque adoración tiene diferentes maneras de manifestarse. No solamente es en el canto, es también en el comportamiento. Hay muchas maneras de manifestar adoración. Vamos a tocar un poquito de eso. Y vamos a tocar la importancia de entender que Dios estaba sacando a este pueblo a una nueva identidad. Una identidad que los iba a llevar a entender al Dios de la instrucción, al Dios de orden, al Dios verdadero, y los iba a llevar a entender su identidad, a conocerla a través de Moisés y usé también como ejemplo David, porque David dio a conocer a un Dios conquistador, triunfante, poderoso guerrero. Y él es un ejemplo para el pueblo de Israel de lo que es no tener miedo al enemigo. Porque Israel estaba lleno de muchos temores. El temor de no saber cómo le iba a ir saliendo de Egipto. El temor de cómo le iba a estar en el desierto. Entonces, si abren sus Biblias en Éxodo 9, 14, vamos a empezar desde el 13 del 9. Entonces Yahweh dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Yahweh, el Dios de los hebreos. Importante. Dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Por eso el Señor nos liberó, para que le sirvamos a Él. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. ¿A dónde iba a enviar las plagas? Faraón iba a entender desde su corazón que Dios estaba enviando estas plagas. Y dice: y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Ya le dio su futuro, ¿verdad? Porque conoce a Dios todo antes de la fundación del mundo. Ya Él te conoció a ti, conoció a Faraón, conoció lo que tú ibas a hacer. Ya Él lo conoció. Él conoció tu corazón y conoció tus intenciones antes que tú nacieras. Él sabía ya todo eso. Y sabía todo esto de Faraón. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte. Porque eso es lo que hace la plaga. Va a herir, ¿verdad? Recuerda la definición que le di ahorita.
La plaga viene a causar herida, golpe y desastre. Eso es lo que hace la plaga. Herida, golpe y desastre. Porque la condición de Egipto, al terminarse las plagas, era una condición de desastre. Como si pasó un tornado y barrió con toda esa tierra. Y la dejó con muy poco. Y al final también Faraón se acabó. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Esto se lo dijo Moisés. Para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, vamos a ver esto. Así brevemente le voy a decir las 10 plagas. Las aguas se convierten en sangre. Éxodo 7, 14 al 24. Las ranas. Éxodo 7, 25 al 8, 11. Ranas. Número 3, los mosquitos. Éxodo 8, 12 y 15. Número 4, los tábanos o animales salvajes. Éxodo 8, 16 al 28. Número 5, la terrible peste sobre el ganado. Éxodo 9, 1 al 7. Las úlceras. Éxodo 9, 8 al 12. Número 7, el granizo. Éxodo 9 del 13 al 35. Número 8, las langostas. Éxodo 10 del 1 al 20. Número 9, la plaga de las tinieblas y oscuridad. Éxodo 10, 21 al 29. Y número 10, la muerte de los primogénitos. Éxodo 11, 1 al 12, 29 al 51. Ahora yo quiero enseñarle algunas conexiones que hay de estas plagas con demonios. ¿Ok? Vamos a empezar con los sapos o las ranas. Eran símbolos de vida y fertilidad. Esta plaga la usó Yahweh contra los egipcios porque los egipcios consideraban la rana un dios. Ranas también son símbolos de demonios y espíritus inmundos. Ese es su símbolo. Vamos a ver la plaga de piojos. Es significante porque Egipto estaba obsesionado con higiene y limpieza. Por eso los hombres se rasuraban sus cabezas y usaban pelucas. Y las mujeres usaban pelucas muy elaboradas. También se rapaban. Otra plaga, la plaga de las moscas, símbolo de espíritus malos. Pero estas plagas no tocaron a los hijos de Israel en Gosén. Y desde que gobernaba José, ninguna plaga les tocó a ellos. Hablamos de la plaga que se le dice el término Murein. Es una plaga que afectó el ganado. Que hablamos de esta plaga, ¿verdad? Esta es una plaga que es altamente infectuosa. Algo como el anthrax. Pero el ganado de los hijos de Israel no fueron afectados. La plaga de moscas mordían el ganado y de esa manera esparcían la plaga. Éxodo 9, 10 al 11, la plaga de sarpullidos con úlceras. Las úlceras simbolizan suciedad. Y recuerden que los egipcios eran súper limpios. Estas úlceras causaban mucho dolor y calambres que ni los brujos podían caminar. Otra plaga que es la de relámpago y granizo, fuego. Estas tres cosas se manifestaban en la plaga del granizo, relámpago y fuego, que los magos no pudieron duplicar. Y se cree que era retribución por el abuso físico causado a los judíos. Entonces, Faraón está pasando una prueba. ¿Cuál es la cuestión concerniente a la prueba de Faraón? El problema de la esclavitud fue la razón de las plagas. La cuestión más fuerte que alimentó el problema de la esclavitud fue la adoración
al verdadero Dios. Los egipcios adoraron al sol, el río y otras cosas. Tenían también una diosa de fertilidad, Isis, similar a Diana de los Efesios, y la diosa anglosajón Istre, que fue escogida por los líderes cristianos como Easter en su deseo de desarrollar una religión agradable a los paganos. Entonces podemos ver el retrato aquí que los israelitas o los hebreos no tenían libertad de religión en Egipto. Moisés no era libre para enseñar al pueblo lo que habían olvidado por muchas generaciones, porque eran muchos años ya que no habían oído de la instrucción de Yahweh. Entonces, cuando Moisés llega ante Faraón, Faraón le respondió a Moisés cuando le dijo que dejara ir al pueblo al desierto para que celebrara fiesta a Yahweh. Esta es la respuesta de Faraón: ¿quién es el Señor Dios de Israel que yo debería obedecer su voz de dejar ir a Israel? ¿Quién es ese Dios hebreo? Bueno, te voy a empezar a enseñar quién es Él, para que aprendas, tengas una lección sencillita, pero que te va a afectar bastante. Y cada vez que tú niegues dejar ir al pueblo, se va a manifestar otra prueba, se va a manifestar otra plaga. Y en Éxodo 5, hermano, se vayan a ir conmigo, capítulo 1 al 5, Éxodo 5, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Yahweh, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, eso es verdad, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos. Pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Yahweh nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. O sea, no interrumpa la tarea que les tengo a estos esclavos. Moisés, los estás alterando, los está dando una esperanza vana. ¿Por qué tú estás estorbando lo que ya tenemos aquí ordenado para estos esclavos? Pero Yahweh tiene otro orden. Por eso el número 10 es un número de ¿qué? Ley y orden, ¿verdad? El orden de Yahweh es muy diferente al orden de la esclavitud. Dice así en el verso 5: dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra ahora mucho, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Entonces podemos concluir que cuando no conoces al Dios verdadero, adoras a dioses falsos y esclaviza a la gente en una falsa adoración. Adoración a falsos dioses es un acto, óyeme bien lo que te voy a decir, adoración a un falso Dios es un acto de rechazo a Dios Yahweh. Cuando una persona adora a un falso Dios, está rechazando al verdadero Dios Yahweh. Porque eso fue lo que hizo Faraón. Faraón rechazó al verdadero Dios, ¿verdad? Porque él tenía otros dioses que adorar. En Apocalipsis o Revelación 22, 8 y 9, vamos a ver algunos versos aquí sobre la falsa adoración. Apocalipsis 22, ve ahí conmigo la palabra, hermanos. Dios quiere hacernos claro que el pueblo de Dios estaba siendo liberado no solamente de esclavitud de tareas, no solamente esclavitud de un reino pagano, estaban siendo liberados de la esclavitud de demonios que estaban apoyando a estos dioses falsos. Porque la libertad de Israel no era una libertad física nada más,
era también una libertad espiritual. Era una liberación espiritual. Dice así en Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y luego termina como, dígalo conmigo, adora a Dios, Yahweh. Adora al verdadero Dios. Adora a Dios, Yahweh. En 2 de Corintios 11, 14. Vaya conmigo allí a 2 de Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque la gente dice, es que vimos allí al tal Dios pintado en la pared. O vimos allí en el árbol a la tal diosa pintada en el árbol. ¿Ah? En una tortilla también. Entonces ya le cubrí esa parte, ¿verdad? En 2 de Corintios, ahí está. Que él se muestra como un ángel de luz. Vamos a ver Apocalipsis 19:10. Regresemos a Apocalipsis 19:10. Dice así, hermanos. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Otra vez, repitamos, adora a Dios, Yahweh, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Adora a Dios, Yahweh, ¿verdad? Vámonos al Salmo 115, 18. 1 al 8. Salmo 115, 1 al 8. No a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Lo pueden repetir conmigo? Sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes dónde está ahora su Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, podemos concluir que idolatría es una forma de rechazo a Yahweh. Yo rechazo a Yahweh verdadero para adorar algo falso. Idolatría entonces es una adoración a un ídolo. Es adoración a algo o a alguien como si fuera Dios. Adoración es la calidad de tener valor y dignidad. Adoración es declarar valor, atribuir valor. Eso es lo que haces cuando tú adoras a quien adores. Si es a Dios o es a un mono o una mona, entonces eso es lo que estás haciendo. Dándole valor a eso. Atribuyéndole valor. Primera de Pedro 2:9 dice, para que declares adoración a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles de esos falsos dioses te sacó de la oscuridad? ¿Cuáles de esos falsos dioses? Dice que uno de los dioses que supuestamente estaba supuesto a defender Egipto, tenía un dios que era para liberarlos de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, cuando tú vienes a Yeshua, tú estás declarando ante Él que Él es tu libertador de las tinieblas y te está atrayendo a su luz admirable, ¿verdad? A la luz, a la vida, a la luz. No más tinieblas. Entonces vamos a definir un poquito más adoración.
Hay 3 clases de adoración. ¿La quieren apuntar? Hay 3 clases. Adoración que envuelve el hablar, ¿verdad? Cuando yo hablo o canto, estoy adorando. Puedo hablar y todavía adorar. No tengo que cantar para adorar, pero pues me gusta cantar más que hablar. En este sentido de adoración, ¿verdad? Pero yo puedo decir, Yahweh, tú eres mi esperanza. Yahweh, tú eres fiel. Esa es una forma de adorar. Grande es tu fidelidad, Padre, en este día que tú me has concedido, Señor. Poder levantarme con vida, poder ir a trabajar, poder tener de comer. Grande es tu fidelidad, Yahweh. Es una forma de adoración, hablándola, aunque no la estés cantando. Estás hablando y Yahweh está oyendo tu agradecimiento. ¿Qué dice el Salmo 34? Bendeciré en todo tiempo a Yahweh. ¿Qué estará en mi boca? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Usted creía que era nada más en Shabbat, ¿verdad? Es de continuo. ¿Cómo es que se desarrolla un adorador? Teniendo adoración continua. Yo puedo cantar y tener buena voz, todo esto, buen músico, pero lo que causa que yo tenga una unción para adorar es mi constante adoración. Constante. Aun cuando las cosas no están bien, Dios quiere que tú lo adores, que tú expreses adoración a Él. Adoración que envuelve el hablar es número 1. Número 2, adoración que envuelve escuchar. ¿Ves? Por eso es que el Señor dijo que te encerraras. Cierra la puerta para que nadie te interrumpa, para que yo pueda hablar a tu corazón. Eso requiere escuchar. ¿Sí? Yo no sé cómo está su oído físicamente, su capacidad de oír, perdón. Físicamente, pero yo puedo estar dormido y si la llave del lavamano está goteando, yo lo voy a oír. Me tengo que levantar a cerrarla. Está. Me despierto y Leti me dice, híjole, ¿tú puedes oír eso? Entonces lo que pasa es que tú vas desarrollando un oír a Dios, que aún tu oír físico empieza a tener esa sintonía de todo lo que está alrededor de ti. Esta mañana vi un sonido por allá cerca de la puerta donde tenemos el gato. Yo creo que era el gato, ¿no? Oye, está raro este gato hoy. Me levanto, era un aparato que Leti dejó conectado y yo no sé si estaba agotándose ya de la pila, ¿no? Ya me levanté y lo apagué porque ya no podía dormir oyendo el ruidito ese. ¿Ya? Entonces, hermanos, lo que te quiero decir es que Dios quiere que tú aprendas a adorar escuchándolo. ¿Escuchando cómo? Primero su palabra, ¿verdad? Si yo escucho su palabra, eso me ayuda a tener una base para saber cuando Dios habla y cuando no habla. O cuando yo me estoy inventando cosas, ¿no? Saber la diferencia. Y número 3, la adoración que envuelve el hacer. Entonces son 3 cosas: adoración que envuelve el hablar, adoración que envuelve escuchar y adoración que envuelve el hacer. Cuando tú estás con una continua adoración a Dios, empiezas a escuchar la voz de Él en tu espíritu a través de su palabra también, básicamente, y luego empiezas a hacer lo que esa palabra dice. Tú empiezas a hacer lo que tú has entendido de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema de Faraón? Que él no tenía que ninguna de las 3, porque él estaba envuelto en ¿qué? Adorar a un falso Dios. Él estaba envuelto en escuchar a los brujos decirle que ellos lo podían hacer también, ¿eh? Y en lo que hacían los brujos delante de él, ¿verdad? Que el agua que el río se volvió sangre, ellos también lo hicieron. Que la serpiente,
¿cómo se dice? Que se volvió culebra. La vara. Ah, pues los brujos también lo hicieron. Claro. Pues ellos también adoran a nuestros dioses. Pero según iban las plagas, los brujos ya no podían multiplicar lo que hacía Yahweh a través de Moisés y Aarón, ¿eh? Y se fue la cosa empeorando para Faraón. Pero regresando a las tres cosas que hablamos, o las tres clases de adoración, esta adoración expresa el corazón. Cuando hablamos de la adoración que Él vuelve a hablar, expresa el corazón tuyo a Dios. La adoración que envuelve a escuchar, envuelve la mente tuya. Tú tienes que envolver tu mente en esto, ¿eh? Y la adoración que envuelve el hacer, envuelve tu cuerpo. Tú necesitas tu cuerpo para hacer lo que Dios te está ordenando que haga, lo que está escrito, lo que está establecido por Dios. Lo que entiendes de Él, lo tienes que hacer, porque la bendición no está en el oír, está en el hacer. No hay bendición si no haces lo que estás escuchando de Dios. Mostramos respeto a Dios Yahweh cuando no solo hablamos de Él, pero nuestro comportamiento es cambiado por Dios. Si nuestro comportamiento no cambia, entonces estamos diciendo que Dios Yahweh no es importante. Cuando de veras la presencia de Él, por ser tú un adorador, está en ti, tu comportamiento cambia similar al de Él en todas las decisiones que tú tomas. Por eso cuando una persona es falta de carácter, quiere decir que está falta de presencia de Dios. Falta de carácter me deja saber que tu comportamiento todavía es un poco a las tinieblas, no en la luz de Dios. Y que probablemente los hebreos dicen, los judíos dicen que, por ejemplo, ellos dicen, vamos a quitarnos de las imágenes y todo eso para cuando hablamos de ídolos, aunque es una idolatría, para ellos nada más mirar una imagen de esas ya pides perdón por nada más mirarla. No que la adoraste ni que la veneraste, la viste, pide perdón por poner tu mirada en esa imagen. Pero hay dos cosas que ellos consideran, hay más, pero como ejemplo, ¿verdad? Que sería la avaricia y el egocentrismo. ¿Por qué es que un actor quiere fama? Porque el ego demanda de él la fama. Él quiere fama porque ese es un ego que él trae. ¿Por qué es que la gente quiere más dinero? Porque tiene avaricia de tener más dinero. Entonces eso puede ser un tipo de ídolo. ¿Sí? ¿Qué es la importancia de la adoración, hermano? No podemos conocer el valor de Dios Yahweh y menos declararlo a menos que Dios se revele a nosotros. Entonces a través de mi adoración Yahweh va revelándose quién Él es en mí. Él va creando la identidad que yo necesito tener. Mira, hermano, la adoración es tan clave para tú entender tu identidad. Si tú no eres un adorador, tú vas a tener problemas con tu identidad en Dios. En el judaísmo es fuertemente prohibido la idolatría basada en las escrituras. Lo que dice Éxodo 22 y 3. ¿Recuerdan lo que dice allí? De los 10 mandamientos. ¿Sí se recuerdan, hermanos? Vámonos ahí a los 10 mandamientos para que usted lo vea en Éxodo 20, 2 y 3. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y es que mis padres pues me introdujeron esto y yo lo he tenido toda la vida. Sí, pero ya no lo puedes tener porque son falsos dioses. En el libro de Devarim, Deuteronomio 5, vaya ahí conmigo. Pues si usted dice, es que nada más es una escritura, no creo que sea tan importante. Entonces vámonos a Deuteronomio 5, 6 al 7, que dice: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué usted cree que Dios mandó a Josué, cuando cruzaron el Jordán,
a destruir a todas esas pueblos que estaban ocupando esas ciudades que iban a heredar a Israel, porque eran adoradores de dioses falsos. Y ellos no podían contaminarse con esa gente, porque esa gente, si no los eliminaban, se iban a contaminar con su adoración. Se iban a contaminar con su adoración. Es tan importante esto para Dios, que tu adoración sea para Él y nada más para Él. Porque las naciones se contaminan, hermano, y se maldicen teniendo adoración falsa. Cualquiera, para el hebreo, cualquiera que reconociera un ídolo, ellos consideran negando la Torah. Cualquiera que reconociera un ídolo ha negado la Torah. Los judíos consideraban algunas prácticas como formas de idolatría, que le dije ya. Un deseo muy fuerte de obtener riquezas y dinero, avaricia, podía ser considerado una forma de idolatría. Un deseo muy fuerte de tener fama o reconocimiento, egocentrismo, podía ser considerado una forma de idolatría. Fíjese bien conmigo a Daniel. Daniel era un hombre tras el corazón de Dios, un adorador continuo, un hombre que se humillaba delante de Dios diariamente. Dice en Daniel 3, capítulo 3, verso 4 al 18. Lea conmigo, hermanos. 3, 4 al 18. Y él pregonero, anunciaba en alta voz. Yo sé que ustedes quieren ayudarme, hermano, gracias. El pregonero pregonaba, ándale. Entonces el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Este es como el vocero, ¿verdad?, del rey. Que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, y noten la otra palabra, y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Imagina que te diga: si ustedes adoran a Yahweh, van para el horno. Por lo cual, al oír todos los pueblos al son, porque recuerden que este es un imperio, entonces hay muchos pueblos que habían conquistado. Por lo cual, al oír todos los pueblos al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron. ¿Y qué más hicieron? Adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, o sea, para congraciarme con el rey, ¿verdad?, a ver si me da un salario mayor o me da un puesto mejor. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre viva, oh rey. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre. ¿Y qué? La estatua de oro. Y el que no se postre y se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero rey, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado. ¿Y qué? ¿No hacen? ¿No adoran tus dioses? ¿Ni qué? La estatua de oro que has levantado. O sea, estos sí que están pesados, rey, porque no adoran nada de lo que tú has puesto. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? ¿Ni qué? ¿Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que
Al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltillo, de zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y la estatua que ha hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel? Suena como Faraón, ¿verdad? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? También ya se creía Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron con toda confianza, ¿verdad? Como debe de responder a alguien que tiene convicción de quién es el verdadero Dios. Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. He aquí nuestro Dios Yahweh, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos, ni tampoco ¿qué? La estatua que has levantado. Entonces, aquí tú puedes ver, vamos a seguir hasta el 21. Bueno, ya usted sabe la historia. Los echaron en el horno, y miró al horno y dijo que había un cuarto semejante a hijo de los dioses, en el 25. Entonces el 28 dice: y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Fíjate. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir. Esto es adorando con tu cuerpo también. Antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ve, cuando tú eres fiel en adorar a Dios, no importa la prueba que tengas, Dios es fiel para interceder por ti, para liberarte de tu situación. Pero si tú dejas de confiar y tú dices: Señor, la veo dura, no sé qué está pasando, voy a tener que hacer una chuecura para que esto suceda bien. Voy a tener que hacerle por aquí, por acá, como hace el mundo, para yo poder tener lo que necesito. No tengo paciencia para esperar en ti, oh Yahweh Dios. Yo no tengo esa paciencia. Entonces vas a tener que someterse a las consecuencias que vienen por tú no esperar en Dios. Ahora, regresando a Egipto. Los dioses egipcios estaban respaldados por demonios. Esto daba respaldo y fuerza a la esclavitud y a la idolatría. Estos demonios daban respaldo y fuerza a la esclavitud y a la idolatría. Entonces Yahweh usó a Moisés no solo como un libertador físicamente, pero también espiritualmente de los demonios. Si vemos la condición de los israelitas, hay una esclavitud demoníaca sobre ellos. Los demonios buscan un cuerpo para funcionar, claro. Necesitan un cuerpo, si no, no pueden funcionar. Y a través de ese cuerpo es que funcionan. Luego atacan la mente y la embotan para poder controlarla. Entonces, imagínate un esclavo bajo una influencia demoníaca y el embotamiento mental, picando piedra. Y el demonio diciendo: eres esclavo. Eres esclavo del imperio. Eres esclavo del imperio. Eres esclavo del imperio. La manera que vas a tener pan en esta tarde y comida, frijoles, cebolla y todo esto, es si sigues rompiendo estas piedras. Eres esclavo del imperio. Una vez que controlan la mente y las emociones, pueden entonces controlar tu cuerpo. Recuerden las 3 maneras de adorar, ¿verdad? ¿Cuáles son? Hablar, escuchar y hacer. ¿Qué es lo que hacían estos demonios?
como ellos le estaban dando adoración a través del imperio, a través de un falso Dios que era Faraón, los demonios los tenían adorando a ese falso Dios a través de ¿qué? Su hablar, escuchar y hacer. ¿Lo ven? Esta es la manera que toman posesión de la persona. Estos espíritus de control, hermano, se le llama espíritu de Jezabel. Pueden controlar todo un pueblo o nación. Fácilmente controlan a mujeres, hombres, como en el caso de Israel. Están bajo un control. Cuando una persona está adorando a un falso Dios, está también ese falso Dios siendo respaldado por un demonio para esclavizar a la gente. Y puede ser gente muy inteligente y todavía estar esclavizado por un demonio. Gente muy capaz que pueden hacer cosas porque han sido educados, preparados, pero están bajo una influencia demoníaca. Estos espíritus, ¿usted cree que no existen hoy? ¿Cuántos creen que existen estos espíritus? Déjeme darle una estadística. Las estadísticas sobre los cristianos del oeste, o sea, de esta parte del hemisferio del mundo, concerniente a Satanás, es que 60% no creen que Satanás es real. 60% de los cristianos no creen que Satanás es real. 40% no creen que la Biblia es la palabra de Elohim, porque solo tienen una religión. Entonces, esto no puede suceder a nosotros, y para evitarlo tenemos que hacer lo siguiente. Para evitar ser controlado por un espíritu idólatra, que lleva a esclavitud del alma y de la mente y del ser de la persona completamente, y puede llegar a ese punto. Tenemos que ser fuertes en nuestra fe, como sometiéndonos a nuestro Padre Elohim. Yo me tengo que someter al Padre y tengo que someterme a su instrucción. Por eso cuando hablamos del número 10 hablamos de los mandamientos, ¿verdad? ¿Qué más hay en la Biblia con el número 10? 12. Sí, 10 del norte, pero estamos hablando de 10. 10 vírgenes. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y todas estaban en la congregación. ¿Qué más del 10? Los mandamientos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿No hay más 10 en la Biblia? Las plagas eran 10 porque era juicio, ¿verdad? ¿Hay otros 10? El diezmo. Porque nadie quería llegar ahí, hermano. Porque es un orden de Dios financiero. Ese es un orden de Dios. ¿Tú sabes por qué está ese orden, hermano? Porque también es una prueba. En esto probadme, dice Malaquías, ¿verdad? Es una prueba. Él te está probando a ver qué tan fiel eres, qué tan íntegro eres. Entonces tú tienes que mostrarle a Dios tu integridad a Él. Por eso Él pone ley y orden. Por eso Él establece ley y orden, para ver tu integridad, qué tanto le confías a Él. ¿Sí? Porque si no, tú vas a decir, ¿sabes qué? No puedo hacer eso porque no confío que Dios pueda hacer lo que Él dijo que puede hacer por mí en su palabra. Entonces, si tú no crees lo que Él dice en su palabra, no lo vas a hacer, ¿verdad? Pero si tú crees lo que Dios dice, entonces tú te sometes al orden de Él. Porque Dios es ordenado. O te sometes al orden del enemigo, de Satanás, de espíritus inmundos que empiezan a controlar tu vida, tu pensamiento, tu cuerpo, lo que hablas. Tienes que ser fuerte en tu fe, sometido a Elohim. Número 2, mantener constante guarda, cerrando todas las puertas y portales de entrada, cerrando a estos espíritus malvados. Tú tienes que cerrar toda puerta que se pudiera abrir. ¿Cómo es una de las maneras que tú abres puertas a los espíritus malos en tu vida? ¿Alguien sabe?
creyendo, ok, pero antes que puedas creer en un espíritu malo tienes que hacer otra cosa. Pecar, es decir, que pecar es ¿qué? Violar la instrucción. ¿Qué más? Cuando tú violas la instrucción, ¿qué estás haciendo? Empieza con D. Desobedeces a Dios. ¿Ve? Es tan sencillo, hermano. Tú pecas, viola la voluntad de Dios, entonces ¿qué haces? Desobedeces, y el enemigo ¿qué? Dice, tengo entrada a este. Tengo entrada, abrió su portal a mí. Entonces Moisés es llamado ¿para qué? Liberarlos de esa apertura que tuvieron cuando los obligaron a ser esclavos, con todas esas creencias en todos esos dioses que tenía Faraón. Número 3, mantener una pasión por la palabra de Yahweh por medio de la unción de su espíritu. Tú tienes que tener una pasión por la palabra, hermanos. Aunque no quieras, aunque no te sientas bien, aunque tengas un montón de cosas que hacer, tú tienes que separar un tiempo para estar en su palabra. Fíjate lo que dice en Shemot, Éxodo 32, 31 al 34. Dígale que estás a tu lado, ten pasión por la palabra de Yahweh. Entonces volvió Moisés y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahweh respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. ¿Ya lo vieron, hermanos? Es importante que tú estés con pasión con la palabra, porque es la instrucción de Dios, para que no estés sometido otra vez a la oscuridad, a las tinieblas y a la esclavitud del pecado. Veamos el verso de Apocalipsis 3:5. El libro de Apocalipsis o Revelación 3:5. Vaya allí conmigo, hermanos. Apocalipsis 3:5. ¿Están aprendiendo algo? La cuestión aquí, hermano, es cómo usted puede liberarse de toda clase de esclavitud, porque el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Y para Dios poderlo liberar, tuvo que primero ¿qué hacer? Deshacerse de todos los dioses que le habían introducido por medio de una cultura pagana llamada cultura egipcia. Porque es una de las maneras que se ha introducido un dios pagano a través de las culturas. Y una de las cosas que ustedes que han sido maestros, depende el currículum que ustedes tengan, pero esas cosas son introducidas a los niños y en las escuelas como parte de una cultura que se debe de practicar. Segunda de Pedro, hermano, Apocalipsis 3:5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es importante, hermano, que tu identidad esté clara delante de Dios a través de esa pasión por la palabra que te da la instrucción. Eso fue Apocalipsis 3:5 y Segunda de Pedro 2, que fue el que le había dado antes, ¿verdad? Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Le estoy dando escritura, hermano, porque hermano, cuando tú entiendes estos principios, tú no que tienes que estar gritando a los demonios que salgan. Yeshua, si tú miras la vida de Yeshua, Yeshua ninguna vez le gritó a un diablo, a un demonio. Ella me le dio la orden y le dijo, sal de él. Es todo. Cuando querían irse a los cerdos, le dijo, váyanse a los cerdos. Pero él nunca estaba fuera de control en el sentido de su relación con Dios, el Padre. El alta mar, los discípulos están así con miedo. Maestro, perecemos. Despiértate. El maestro despierta y dice, ¿cómo es posible que ustedes dejen que estas olas y estos vientos los abrume de tal manera? Parafraseando, ¿verdad? Yeshua se para en la barca y dice, ¿qué?
pasea sobre las aguas. Se calmó todo. ¿Usted no ve a Yeshua gritando? La gente cree que por si le grita, entonces que tienen poder. Y ahora te ordeno en el nombre de Yeshua, sal. Se le voltea la cara diferente así, la boca se le tuerce. Hermano, no hay que estar. ¿Por qué, hermano? Si tú estás haciendo lo que yo te estoy diciendo ahorita, tú le ordenas y ese demonio se tiene que ir. Estaba oyendo la historia de una hermana que se llama Yedida, que pues le vemos mucho su testimonio de ella, ¿verdad? Y ella dice que una vez estaban en Uganda y la invitaron a predicar, a enseñar más que nada. Y había una señora que era una plataforma alta, y había una señora así sentada debajo de la plataforma, y ella le preguntó, ¿por qué esa señora está ahí? Ella es sorda, muda, y tiene espíritus malos. Ah, sí. Ella se acercó y trató de usar un intérprete, una persona que hablara esas lenguas de señales, ¿verdad? Sign language. De señas. Ajá. Ya se le acercó y le dijo, tú, vamos a suponer que se llamara Petra. Petra, ¿quieres ser libre? Y el demonio empezó así y a manifestarse. Y dijo, cállate, yo no estoy hablando contigo, estoy hablando con Petra. Así, cállate, estoy hablando con Petra. Y Petra le señaló. Apenita podía decir que sí, o no podía decirlo, pero lo señaló, ¿verdad? Le dijo inmediatamente, demonio sordomudo, quiero que salgas de ella ahora mismo y la sueltes ahora en el nombre de Yeshua. ¿Y tú crees que se quedó a ver si se iba a liberar? No, se fue y se sentó otra vez donde estaba, en el asiento que la habían tenido reservado para que ella estuviera ahí para ministrar. Al rato la mujer se empieza a gritar, salió de la posición ahí sentada, salta, empecé a saltar. ¿Qué tienes? Puedo huir. Así como podía manifestar, porque no hablaba, era sorda muda. Y empezó a querer hablar y decir que oía. Cuando la presencia de Dios está sobre ti, tú entiendes estos principios de Dios, Dios se manifiesta y respalda inmediatamente. Pero cuando tú quieres hacer las cosas en tu fuerza y en la carne, ya hemos visto esto, Leti y yo, muchas veces. En gente que quiere manifestar que son espirituales, están bien lejos de ser espirituales. Todo lo que hacen es revuelcan los demonios y los demonios le quieren dar una paliza. Y por último, hermanos, Israel, cuando fue liberado, obtuvo su nueva identidad. Tu poder está en tu identidad. Israel había perdido su poder porque había perdido su identidad. Había adoptado otra identidad de un falso Dios, una cultura llena de falsos dioses y de demonios. Entonces, en Daniel 11:23, vaya y lea conmigo. Mas el pueblo que conoce a Yahweh se esforzará y actuará de acuerdo. Fíjate bien, el pueblo que conoce a Yahweh, cuando Israel conoció que Yahweh era Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cuándo fue? Cuando empezó a ver las plagas que venían sobre los egipcios, ¿verdad? Pero no les tocaba a ellos. Tú sabes que ninguna de esas plagas les tocó al pueblo de Dios, nada más a los egipcios. ¿Ok? Esa es una buena señal, ¿verdad? Y luego imagínate, hermano, cuando ya Faraón cede y dice, váyanse, ¿qué pasa? El mar se abre en dos. Bueno, se abre. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a caminar entre medio de paredes de agua. Ellos empezaron a decir, sí tenemos un Dios muy grande y poderoso. Grande es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Grande es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Diga conmigo, grande, dígalo, grande, grande, dígalo otra vez,
Grande, grande es el Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Digo otra vez. Grande es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Todopoderoso es Él. Entonces, Yahweh usa a Moisés para restaurar su identidad. En Lucas 10:19, tú tienes que creer, hermano, que Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el verdadero Dios. No puedes dudar. Dile que está a tu lado, no dudes del verdadero Dios que se llama Yahweh. ¿Tú sabes lo que Yahweh? ¿Tú sabes lo que quiere decir? Yahweh es eterno. Yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy eterno. No hay nadie antes de mí, no hay nadie después de mí. Yo soy el que soy. Entonces, somos privilegiados en tener el Dios que tenemos y que podemos ir directamente a Él a través de su Hijo Yeshua, que dio su vida por nosotros, y decir: Yahweh, escucha mi oración. Te confío, te creo y no dudo. Ser lo que tú has prometido. Y dice la palabra de Dios en Lucas 10:19. He aquí os doy, lea esto conmigo en voz alta. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso usted lo tiene que creer. En 2 de Corintios 10, 2 de Corintios 10, 3 al 6. 2 de Corintios 10, 3 al 6. Vaya allí conmigo, hermanos, vaya esto y vea esto. 10, 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, el deseo de Dios es que tú entiendas que esta identidad que Él restauró a través del sacrificio de Yeshua es para ti, y que al tú restaurar esta identidad en ti, tú vas a tener el poder, la autoridad de Dios respaldándote. Recuerden que Faraón quería el respaldo de los demonios detrás de esos dioses, porque esos dioses eran ¿qué? Movían en falsos espíritus malos, perversos, espíritus de control, espíritus de dominio sobre la gente, para hacerlo, subyugarlos a lo que el emperador quería. Apocalipsis 12:11 dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, hermano, tú tienes que tener algo muy importante en ti, es que tú no les tengas miedo a morir por lo que tú crees. Los palestinos no tienen miedo a morir por su causa, por eso se explotan. No estoy diciendo, es un ejemplo que tú vas a hacer eso, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es la parte del miedo, que no le tienen miedo, ¿verdad? Entonces, no tengas miedo, porque dice, ¿qué dijo los 3 jóvenes hebreos? No importa lo que tú hayas dicho, Nabucodonosor. Nuestro Dios puede librarnos del horno, pero si no nos librara del horno, no nos vamos a doblar ante ti. No vamos a doblegar nuestras rodillas ante ti, ante ninguna música.
entonces va a ser importante lo que tú oyes, ¿verdad? Si estás oyendo música que no agrada a Dios, si estás oyendo música que promueve fornicación, si estás oyendo música que promueve falsa adoración, si estás oyendo música que es contra la palabra, entonces tú te estás llenando de algo falso y eso está creando una falsa identidad. Porque te la pasas cantando luego la canción, ¿verdad? Usted no le ha pegado una canción que la sigue cantando un buen rato. Ya le apagaste el radio, ya le pagaste, ¿verdad? Y sigues. Viendo la vida loca, viendo la vida loca. ¿Ah? Y el chavo que canta eso, usted sabe quién es, ¿verdad? Eso es de las viejitas de él. Y su estilo de vida es muy contrario a la palabra. Pero tú te estás saturando de las palabras de su música, la letra de su música, y además tiene un espíritu que está detrás de él, apoyando su música. Y tú la estás cantando. ¿Tú crees que te vas a saturar de Dios así? ¿Tú crees que vas a tener clara tu identidad en el Eterno así? Un último ejemplo, hermanos, para cerrar. Uno de los hombres que yo admiro en la Biblia es David. Se cree que David vivió hasta los 70 años. Es uno de los siervos de Dios que murió comparativamente joven a los otros, a los patriarcas y otros siervos. David conocía a Elohim. Su fe no era religiosa. Su fe estaba basada en su relación con Abba Yahweh. Y si usted quiere saber más, busque en 2 de Crónicas 11 y va a ver ahí un poquito de la vida de este siervo. Lo que yo admiro de este hombre es que él no le tenía miedo a nadie ni a nada. Y esos hombres que venían contra ese Goliat, y estos hombres, porque no era Goliat, habían otros hombres gigantescos, pero horribles, hermano. Eran híbridos y eran tipo de hombres así con caras horribles. Dice que Goliat, no, me corrigen si estoy mal en esto, que tenía hasta 6 dedos. 6. Grandísimo, altísimo, feroz en su manera de hablar. Pero David no le tenía miedo. ¿De dónde viene eso de no tenerle miedo a un gigante así? ¿De dónde venía eso, hermano? Ajá, ¿y a dónde empezó eso? Desde que estaba pastoreando la oveja de su padre. Que vino el oso y lo despedazó, que vino el león y lo despedazó. Porque David no dejaba que ninguno de esos viniera a atacar sus ovejas. ¿Verdad? Entonces, David es alguien que nos ayuda a entender identidad en Dios. Porque para cuando él llegó con Goliat, él ya había desarrollado una relación con Dios al punto que no le tenía miedo ni a los animales más feroces. Entonces cuando ve a Goliat dicen, hombre, es una papita. Y lo acaba, ¿no? Porque él tenía identidad, hermano. Y cuando tú tienes identidad con Dios, tienes poder de Dios respaldándote. Esa es la cuestión, hermanos. Déjeme definir la palabra identidad. David conocía a Elohim. Era un hombre basada en su relación en Yahweh, su fe era basada en relación con Yahweh. Y te voy a recomendar que leas también el Salmo 27, 1 y 2. Pero identidad, vamos a empezar con identidad nacional, porque en este momento el pueblo de Israel está empezando a tener una identidad como pueblo, ¿verdad? Apartado para Dios. Identidad nacional es un sentido de pertenecer a una nación o estado, representado por distintas tradiciones, culturas, lenguaje y políticas. Identidad nacional
es visto en términos de tener conciencia de diferencia. Esto es muy importante lo que yo te digo. Cuando tú perteneces a Yahweh Dios y estás identificado con Él como parte de su pueblo Israel, tú tienes conciencia de tu diferencia al resto del mundo. ¿Están entendiendo eso? ¿Quién me puede explicar eso en otros términos? Si yo tengo conciencia de diferencia, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Si yo tengo conciencia de diferencia, es decir, que yo tengo conciencia de que soy diferente a las demás naciones del mundo, ¿verdad? Entonces, tener conciencia de diferencia es un sentimiento y reconocimiento de nosotros y ellos. Nosotros en Dios y ellos sin Dios. Nosotros en Dios y ellos sin Dios, el Dios Yahweh. Y por eso tú tienes que caminar con esa conciencia de que tú no eres igual a ellos. Porque Yahweh Dios te sacó de esa esclavitud del pecado, para que no te vuelvas a revolcar otra vez en el pecado, para que no te vuelvas a revolcar otra vez en la maldición, para que no te vuelvas a identificar otra vez con la esclavitud. Considerarte apartado para Dios. Eso nada más, hermano. Cuando tú vives en esa conciencia de eso, la presencia y el poder de Dios está sobre ti. Porque eso es lo que tú estableces como parámetro y dices, yo no puedo participar de esto contigo, amigo, porque yo soy israelita, liberado de la esclavitud de Egipto, que es símbolo del pecado y de la maldición mundial. Yo no soy de esos, yo soy diferente. Tú eres aquello, yo soy otro. Yo soy diferente a lo que tú eres. Porque yo, ¿qué? Creo en el Dios, adoro al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hablo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Escucho al Dios de Abraham y Jacob y hago lo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob me pide que haga. Y por último, Moisés. Otra vez regresamos a Moisés. Moisés fue un ejemplo de obediencia a Yahweh. Moisés llevó a Israel a identificarse con la Torá. Número una cosa que Moisés hizo es identificar al pueblo con la instrucción de Yahweh. David llevó a Israel a identificarse con el Dios Yahweh guerrero y que ellos fueran valientes y guerreros como David. La fuerza detrás de su valentía era su dependencia en Yahweh. Les voy a dar 3 salmos para que lo lean. Salmo 23, que a lo mejor usted ya lo conoce, lo sabe. Salmo 27 y el Salmo 121. Para que usted vea la fuerza detrás de su valentía era la dependencia que David tenía en Yahweh Dios. Una dependencia tremenda que David tenía. Padre, si tú eres conmigo, entonces iré a pelear contra el enemigo. ¿Me vas a respaldar, Yahweh? Claro que sí, hijo. Tú ve y destruye al enemigo. Yo estoy contigo. Yo voy delante de ti. Dependencia en Yahweh. Que no llegues al punto de arrogancia y diga, no, pues ya yo sé tanta Biblia y ya yo sé tanta Torah y ya yo sé. Mira, si tú no dependes todo día de Él y te pones en ese plan de arrogancia, no vas a llegar muy lejos con Dios. Al David sentarse en el trono, él representó a Yahweh como el Dios conquistador, triunfante y poderoso guerrero. Cuando David se sentó en el trono, hermano, él representaba a Yahweh como el Dios conquistador, el Dios triunfante y el Dios guerrero poderoso o poderoso guerrero. Entonces, la Torá vino a ser el centro de la nación judía, así lo mostró David. Entonces, Dios tiene que ser el centro de tu vida. Yahweh Dios, la instrucción de Él, el escucharlo a Él y el hacer lo que Él dijo, es la base de yo poder ser identificado con Él
tener el respaldo de su poder para venir contra el enemigo que se pone enfrente de mí. ¿Entendieron esta palabra, hermanos? ¿Reciben esta palabra? No deje que el mundo te esclavice otra vez. Dile al Eterno: Señor, en esta noche, en esta tarde, dile, en esta tarde, Señor, yo he sido liberado del pecado de las tinieblas. Egipto no debe tener ningún poder sobre mí, porque mi identidad está en ti, Padre. Y como pueblo de Israel, yo me miro diferente al mundo, no como el mundo hace las cosas, no como el mundo piensa hacer las cosas, no como el mundo cree debe hacer las cosas, sino como tú has ordenado, Padre, que se hagan las cosas, como tú has decretado que se hagan, Padre. Eso es lo que yo quiero, lo que tú has dicho. Por eso, Señor, me someto a ti voluntariamente y te digo gracias, Señor, por tu fidelidad, porque aun cuando yo te he fallado, tú permaneces fiel y me recuerdas tu palabra y me dices: hijo, la regaste, así no es, humíllate otra vez, pide perdón y restaura tu identidad en mí, para caminar en mi poder, para caminar en mi presencia y para no seguir otra vez en la esclavitud del mundo, del pecado y de las tinieblas. Te damos las gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén. Gracias, Padre, por tu verdad.